Amigos, amigas, gracias por abrirnos este espacio de comunicación todas las semanas. Quien le habla, Rafael Núñez y Adelaida Martínez. Aquí estamos como cada sábado en este espacio Reseñas. Así es, con bastante información para compartir con ustedes, una entrevista central. Como se está hablando de reforma fiscal, tenemos al economista Isidoro Santana, ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Vamos a tener una interesante entrevista con él para hablar de esos temas. Pero quisiéramos pasar revista, Adelaida, a todas las informaciones, o pocas de ellas, que hemos tenido la semana aquí, el debate en los Estados Unidos entre el presidente Biden y el expresidente Donald Trump, que ha quedado ha quedado muy mal los dos. Ha tenido muchas críticas, de forma negativa las críticas en cuanto a este debate. Y comentaba yo con Rafael antes de entrar al aire, que qué penoso lo que está pasando en Estados Unidos. Y usted que siempre habla de una crisis de liderazgo, estamos hablando de Estados Unidos, no de cualquier país. Estamos hablando de un imperio y quiénes son los que se están postulando para la presidencia. Y algunos hablan, Adelaida, amigos, de la crisis del imperio de los Estados Unidos, que se refleja en la crisis de liderazgo que vimos en la pantalla en este debate que se hace en Estados Unidos siempre antes de las elecciones. Las elecciones son en noviembre. El presidente Biden, con una notoria incapacidad de articulación por su edad. El expresidente Trump, que también tiene sus limitaciones. Sus temas, su personalidad, sus ruidos judiciales. Y sus mentiras que se inventa y esa fogosidad que llevó a una turba a asaltar el Capitolio. Entonces, eso refleja da señales de que Estados Unidos no anda bien. En medio de una situación global de guerra en Gaza, Israel con Hamas, situación en Ucrania, Rusia, viene Putin, se reúne con el presidente de Corea del Norte, hacen un pacto de cooperación militar. O sea, la cosa se pone rara. Pero yo me pregunto, Rafael, ¿y qué está pasando con el Partido Demócrata? ¿Es que no había más presidenciables ahí? Bueno, después de esta semana del debate, señores, se dispararon las alarmas en el Partido Demócrata y ya se está hablando de una sustitución del candidato, que en menos de 5 meses tiene que ser un fenómeno de popularidad y de percepción en la opinión pública estadounidense de que que pudiera sustituir a Biden. Y veo que el equipo de Biden y el propio presidente Biden están aferrados a esa candidatura. Si eso sigue así y es Biden el candidato, olvídense que los demócratas van para el suelo. Que le van a dar el paso de nuevo a Donald Trump. Entonces, lamentablemente. Hubo también un terremoto en Perú de 7 y tanto en la escala de Richter. Hay heridos. Vamos a ver los resultados y vamos a ver el resumen de noticias que siempre les tenemos a ustedes con María Alejandra Lazala. Adelante. Muy buenas noches, bienvenidos al resumen de noticias de su programa Reseñas. La semana informativa inició con el rescate del niño Luis Manuel Vizcaíno de 7 años, quien fue reportado como secuestrado por un nacional haitiano identificado como Agner Pierre, alias El Rojo, en un hecho ocurrido en la provincia Elías Piña. Según las autoridades, el presunto secuestrador había trabajado con los padres del menor por 20 años. El rescate se efectuó en la frontera con Bánica tras una ardua labor de la Dirección Central de Investigación DICRIM
el Ejército Dominicano y otros organismos de inteligencia. El caso continúa bajo investigación. El presidente Luis Abinader afirmó que el gobierno no busca aplicar una reforma fiscal de manera aislada, sino cohesionada, con la modificación a la Constitución, a la Ley de Seguridad Social y al Código Laboral, entre otras medidas. Esto tras señalar que el paquete de reformas será gradual y su aplicación sobrepasará los 4 años de su segundo mandato. Abinader aseguró que permitirá relanzar el país. En otras informaciones, el mandatario consideró como positivo la inminente llegada a Haití de unos 400 policías de Kenia. Asimismo, destacó que su gobierno ha aclamado durante 3 años por una intervención internacional en el fronterizo Haití. En otras noticias, un voraz incendio se registró el pasado martes en el kilómetro 10 de la autopista Duarte, iniciando en una fábrica de hilos dedicada a la elaboración de ropa interior, mientras se hacían unos trabajos con lonas asfálticas. De acuerdo al gerente de operaciones de la fábrica, Suseiri Batista, no hubo pérdidas humanas que lamentar, solo daños materiales. La jueza del 6º Juzgado Especial de Tránsito del Distrito Nacional ordenó libertad condicional a Scarly Valentina Mujica Zapata, acusada de la muerte involuntaria de Julio César de la Rosa Peralta, Jr. Como medida de coerción, la magistrada decidió que la joven venezolana pague una garantía económica de $1 millón, retención de pasaporte y que se presente periódicamente ante las autoridades. El pasado miércoles recibió el alta médica la joven Ana Karina Ramos, quien fue hallada en estado agónico en el kilómetro 32 de la autopista Duarte, en el municipio Pedro Brán. La mujer manifestó durante una rueda de prensa que Dios le dio una nueva oportunidad de vida y se siente muy agradecida. En otras informaciones, la Oficina Nacional de Estadística, ONE, presentó el informe general del 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2022. El evento de presentación contó con la presencia de destacados expertos nacionales e internacionales en estadística y demografía. Este informe arrojó que hasta el año 2022 había 10.773.983 habitantes en el país. El presidente Luis Abinader promulgó la Ley 18-24 que regulará el funcionamiento de la Cámara de Cuentas, el órgano superior externo de control fiscal de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. La norma moderniza los procedimientos de la institución, procura la mejora de las herramientas para el cumplimiento de los fines y fortalece el régimen de las infracciones administrativas. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el expresidente Donald Trump se reunieron para celebrar el primer debate presidencial de cara a las elecciones del 2024. Sin darse la mano, Biden, demócrata, y su rival republicano Trump entablaron feroces intercambios que duraron unos 90 minutos e incluyeron frecuentes ataques personales y temas que incluyeron la política económica, inmigración, derecho al aborto, atención médica y cambio climático. Hasta aquí el resumen de noticias de su programa Reseñas. Pasen feliz resto de la noche. Entrevista central de Reseñas nos acompaña Isidoro Santana,
exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Santana es un economista de la República Dominicana, fungió como ministro en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo desde el año 2016 hasta el 2019. Se ha desempeñado como consultor y académico a lo largo de su carrera. Es fundador del movimiento cívico Participación Ciudadana. En la entrevista central de Reseñas nos acompaña Isidoro Santana, exministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Seguimos con más contenidos en su programa Reseñas. Les decimos que este programa se transmite en EN Televisión Canal 31, se estrenó sábado, ¿verdad? RNN 2, Canal 67, los domingos a las 10 de la mañana y se repite a las 12 meridiano. Los jueves también repetición a las 7:30 p.m. en RNN 2, Canal 67. También en RNN, en la número 1, los jueves a las 5 de la tarde. Hora por hora, Canal 28 Claro, Canal 20 Win, y los domingos se transmite en estreno a las 11 de la mañana y repetición a las 11:30 de la noche. En Telecentro, Canal 57 de Santiago, Telecontacto, perdón, los sábados a las 10 de la noche y los domingos repetición a las 10 p.m. y diferido por Galaxia TV, Canal 42. Así es, Reseñas también se transmite Montecristi Digital, Canal 8, los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 4 de la tarde. Dajabón Digital, Canal 6, los sábados a las 11 de la mañana y los domingos a las 4 de la tarde. Transmisión de este espacio a nivel internacional en Dish Network Latino, Canal 812-5 para New Jersey, New York y Connecticut. Latino, Canal 812-5 los domingos. También en Optimum de Altiz, Canal 1027 los domingos a las 7 de la mañana. En Steam Latino, streaming los domingos a las 7 de la mañana. Y también nos vemos en Islas Vírgenes, en Tele-M. Así es. Ahí pasan los contenidos. Como les habíamos anunciado, señores, hoy tenemos un plato fuerte para hablar del tema del momento en la República Dominicana. Tiene que ver con la propuesta, que no lo ha presentado, pero hay una propuesta del gobierno sobre reforma fiscal. Así es. Y tenemos acá al exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. Bienvenido. Bueno, un placer para mí. Buen día, bienvenido de nuevo. Lo tuvimos aquí. Sí, hace un tiempo. Hace un tiempo ya, pero qué bueno porque en este contexto, sobre todo en que se avecinan muchas reformas. Y lo importante ahora, don Isidoro, es poder establecer en el diálogo que comenzamos ahora, parece que hay todo un consenso en el país de que hay que hacer una reforma fiscal, no solo por la pertinencia de la Ley de Estrategia Nacional y Desarrollo, sino que la situación lo impone. Ahora, el dilema que se plantea entre ustedes, los especialistas de la economía, es ¿cómo debe ser esa reforma? ¿Usted no puede decir? Mira, él se ríe. Eso es siempre difícil. Sí, siempre difícil. Sí, pero vamos a ver. De hecho, esa Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ya estaba en discusión hace casi 15 años. Sí. Por el año 2010 ya estaba en proceso de formulación. Y había ya cierto consenso en la sociedad dominicana de que el país necesitaba una reforma fiscal. Y así quedó plasmada y así quedó aprobado por las cámaras legislativas que lo convirtieron en ley. Ley 112. Exactamente. Eso fue en enero del 2012 que se aprobó. Así es. Es decir, que se trata de algo en lo cual en la República Dominicana hay conciencia de que se necesita. Ahora, ¿cómo debe ser y cuál debe ser su alcance? Bueno, ya ese es un trabajo que tienen que preparar los técnicos y los funcionarios gubernamentales y aprobarlo el Congreso. Lo del alcance, bueno, hay una cuestión perentoria
y es que el país se está endeudando cada año y un país, una sociedad no puede vivir permanentemente endeudándose, porque en algún momento el que le está financiando le va a cortar el flujo financiero y le va a decir, no, espérate. Ese momento uno no sabe cuándo va a llegar, pero sabe que va a llegar y depende de condiciones internacionales, incluso de factores internos que pueden presentarse en algún momento. Pero la idea original de la reforma no era tanto para eso, porque en aquel momento ni siquiera teníamos un problema tan serio de deuda, sino la idea original era construir un Estado con capacidad resolutiva para resolver los problemas de la gente, para tratar de construir una sociedad más justa, con un Estado con suficientes recursos como para poder proveer servicios de salud eficientes a todo el mundo, y servicios de policía eficientes, y servicios de justicia, salud, de agua, de toda una serie de cosas que la gente necesita. Ahora, obviamente a nadie le gusta que le hablen de impuestos. Y cada vez que se habla de impuestos, pues la gente como que se pone así. Y más cuando ha estado viendo que una parte del dinero que utiliza el Estado se malgasta, se despilfarra, y otra parte se lo roban. Así es. Por eso es la idea de un pacto en que la sociedad le exija al gobierno la forma como debe usar el gasto. De todas formas, y a mi juicio, las opciones de cómo afrontarlo no es que hay un abanico tan amplio, porque República Dominicana tiene más o menos los mismos impuestos que tienen otros países, algunos un poquito más altos, otros un poco más bajos. Faltan algunos, por ejemplo, en el campo de los impuestos selectivos hay mucho campo todavía por cubrir. Acá cuando se hizo el proceso de apertura, se eliminaron los impuestos selectivos a los vehículos y a los electrodomésticos, y eso, sin embargo, es una fuente de ingresos en la mayoría de los países que República Dominicana no explota, y cosas así. Pero, fuera de ello, las opciones principales son la eliminación de exenciones, de exoneraciones. De todas. Mira, yo he dicho públicamente que estoy de acuerdo con que se eliminen todas, pero no es porque yo me sienta identificado con la eliminación total de todas, sino porque se ha puesto en evidencia que cuando se deja una, se abre una brecha, y por esa brecha se van colando otras y otras y otras, y al final resulta algo y muchas veces innecesario, como lo que ha venido ocurriendo ahora. Al final, lo que tiene que hacer la sociedad dominicana, ese es mi punto de vista, no es discutir tanto sobre la naturaleza y el monto de los impuestos, sino concentrar su atención en que el dinero se use bien, en el gasto público. Bueno, porque eso está demostrado universalmente. Sí. El instrumento distributivo no son los impuestos, es el gasto público. Hay voces de la economía, colegas suyos, que ya han verdad expresado sus diversas opiniones. Por aquí estuvo el de la Facultad de Economía de la UAS, que tienen una propuesta ya para presentarla. Que la presentaron ya. Exacto, ya la presentaron. Plantean una serie de cosas. Entre esas está el tema de los impuestos, que como usted dice, ciertamente a la población la asusta. Se propone bajar los impuestos. Hay muchos que han dicho que es necesario hacerlo.
Se propone también el tema que ha sido se propone también un monotributo para cambiar la forma de esto de la DGI, de la gente tributaria. Para las pequeñas y microempresas. El tema también es que la gente clama mucho que se elimine el anticipo. ¿Cuáles entiende usted que deben ser los aspectos prioritarios y fundamentales de cara a una reforma fiscal para República Dominicana en el contexto actual? Mira, déjenme decirles, vamos a comenzar con los anticipos, que son básicamente de dos impuestos, los anticipos en el pago del ITEVIS y los anticipos en el pago del impuesto sobre la renta. Eso es una de las figuras más odiosas que hay en la legislación dominicana, pero que se establecieron, porque eso no son impuestos, eso es una forma de cobrar los impuestos, que se establecieron para tratar de evitar la evasión, que consiste en obligar a la gente a que antes de llegar a fin de año y hacer su declaración jurada, pues vayan adelantando una parte de lo que le correspondería pagar en el transcurso del año. Evidentemente es odiosa por todo lo que le involucra al contribuyente, y todos los inconvenientes, las molestias, los problemas de flujo de caja, todas esas cosas. Y puede ser injusta porque puede estar obligando a un individuo, a una persona, a una empresa, a pagar sobre ingresos que no va a tener, que no tiene, y entonces tener que volver a reclamarlo a final del año con todos los inconvenientes que eso lleva. Bueno, ojalá que pudiera eliminarse, ojalá que pudieran eliminarse. Ahora, yo entiendo un poco la razón de la administración tributaria en el sentido siguiente. Si hay tanta evasión, si ha habido tantas dificultades para eliminar la evasión y los mecanismos que se establecieron para tratar de ponerle un poco de control se quitan, es dable esperar que lo que va a hacer la evasión es que va a aumentar más. Ahí hay algunos problemas. Yo obviamente habría que ver qué decide el gobierno sobre eso. Sobre se dice que si la evasión se enfrenta realmente en este país, muchos problemas fueran los resueltos. Sí, no, el tema de la evasión es un problema sumamente serio. Debo decir que la evasión no solo existe en República Dominicana, existe en todas partes. Sí, pero aquí, con perdón, Isidoro, aquí el tema de la evasión veo que lo planteó esta semana el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el BID, y todos los expertos hablan de dos palabras en el tema, evasión y elusión. Entonces, ¿cuál es? Y hablan, además, uno de ellos, yo creo que fue el Fondo Monetario Internacional, que leí el documento de ellos, habla de la eficiencia y de que es un problema técnico en el sentido de mejorar el tema informático para que sea eficiente la recaudación. Vamos a conocer su parecer, pero vamos a hacer una pausa después de ella. Así que volvemos con el ex ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana. Gracias por continuar con Reseñas. Abordamos temas de la economía a propósito de reformas que retumban por ahí. Rafael se quedaba, ¿verdad? Nos acompaña el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, don Isidoro, en el tema de la evasión y la elusión. Y ponía como referencia los informes recientes del Banco Mundial. El alto nivel de 40% más de 40%. ¿Cuál es su consideración al respecto de cara a todo este proceso que se está dando? Y de manera práctica, don Isidoro, ¿qué es lo que hay que hacer? Usted estuvo en el Ministerio de Economía para que eso se pueda
reducir. Sí, mira, lo primero que te voy a decir es que el área de conocimiento del economista no necesariamente se refiere a la forma de administrar los impuestos, que ya eso es algo que manejan más los contadores y los abogados, y por tanto no siempre nosotros tenemos el instrumental para decir, mira, lo que hay que hacer es esto y esto, ¿no? Correcto. Obviamente sí, hay que entender que el Estado tiene poder coercitivo y que tiene que ejercerlo. Si renuncia a ejercerlo, entonces ahí tenemos un problema. Y yo creo que en muchos casos lo que ocurre es que por la captura de la política que hacen agentes económicos, grupos empresariales, en muchos casos el Estado renuncia a ejercer como debe ser ese poder coercitivo. Exacto. Fuera o no lo hace bien o no lo hace adecuadamente. También puede ocurrir que sea por corrupción. Exacto. Digo, por corrupción, claramente. Que lo hay, exacto. Y de eso hay muchísima experiencia. Corrupción, bueno, por todos los lados, ¿no? Sí está claro que en la medida en que se abren brechas para eludir legalmente, por ahí mismo se evade el cumplimiento de los compromisos. Y desde ese punto de vista, la reforma, es que se justifiquen las reformas, comenzar a cerrar esas brechas. Déjame tratar de exponerlo como yo le explicaba a mis alumnos. Okay, sí. ¿Cuál es la diferencia entre la evasión y la elusión? Exacto. El efecto es prácticamente el mismo. Yo lo he explicado de la siguiente manera. Tú vas por una calle y ves que ahí adelante el semáforo se puso rojo. Tú no quieres pararte. Tienes dos opciones. O viola la luz roja y te pasa en rojo. Con todas las consecuencias que pudiera tener. Lo cual es ilegal. Sí. O te desvía antes de llegar para no tener que pasarlo, lo cual es legal. Exacto. Pero el efecto es que no te paraste de toda manera, ¿no? Y eso es, lo primero sería la evasión, que es una violación de la ley. Lo otro es una elusión que consiste en buscarle la vuelta para no cumplir sin tener que violar. ¿Qué es lo que pasa? Que los grupos de interés se entendió muy bien, son expertos en buscarle la vuelta desde el punto de vista legal. Así es. Y tienen los mejores asesores en derecho, en contabilidad, en lo que sea, auditores para y todo eludir. eso. Pero no solo eso, sino para adaptar la ley de forma tal que les vaya dejando las brechas por donde van a escapar. Exacto. Y es eso una parte fundamental de la reforma que hay que hacer. Por eso es que uno se atreve a decir que hay que prácticamente eliminar todas las exenciones y las exoneraciones. Algunas de ellas, bueno, cuando uno dice todas es quizás porque a veces hay que exagerar un poco para llamar la atención, pero es imposible que sean todas. Pero de las que se eliminen, algunas de ellas pueden tener algún efecto negativo para una parte de la población. Y en ese caso lo que se recomienda es que el Estado, por vía presupuestaria, compense a esa parte de la población. Y digo eso porque es una parte importante de las exenciones que hay son al ITEVIS. Y la mayor parte de los bienes y servicios que están exentos de ITEVIS fueron concebidos así porque el gobierno quiere evitar el efecto sobre el presupuesto de los hogares.
Se dice que es para proteger a los pobres. No siempre protege a los pobres porque hay muchísimas de esas cosas que no son los pobres los que lo consumen. Pero hay algunos de ellos que sí, entre ellos algunos alimentos de, digamos, los alimentos básicos, porque no todos los alimentos, es decir, no necesariamente el mismo alimento que consume un pobre es el mismo que consume una gente de clase media o uno de clase alta. Eso es así. Pero bueno, hay algunos que seguramente habrá que dejar y de todas maneras al final buscar la forma de compensar a la población pobre por vía del gasto público. Exacto. Isidoro, en el tema de la evasión y la elusión y la forma tan clara como usted la explicó, que todos nuestros amigos televidentes lo entendieron, ¿hay alguna manera de establecer una legislación para castigar esa evasión y esa elusión a la que usted hace referencia y que es real? Bueno, hay leyes para castigar la evasión, no la elusión, por una razón, porque el que elude no está violando leyes. Lo que está es acogiéndose a las brechas que la ley le da. Pero al fin de cuentas no está pagando de todas maneras. Y gran parte de la motivación de los sistemas tributarios es hacer que la gente pague, porque es que eso cumple una función trascendente. Yo siempre he dicho, los impuestos son malos siempre. El problema es que se necesitan. Sí, la presión tributaria nuestra está muy por debajo de lo que es el promedio de la presión tributaria en América Latina. Nosotros estamos en 14 y América Latina es más o menos 19, tengo entendido. Sí, mira, ¿Con cuánto usted cree que nosotros como sociedad y cuánto se podría aumentar real y efectivamente, aunque sea un proceso largo, no de una vez de golpe, la presión tributaria? Mira, antes de contestarte, déjame precisar un número. Casi siempre se habla de que la presión tributaria en América Latina anda por 19. Y en realidad eso no es cierto. No es cierto. Eso no es cierto. Por una razón. Bueno, primero esa es una variable que cambia año tras año y puede... No es que varíe mucho de un año a otro, pero puede variar un punto, 2 puntos, lo que sea, ¿no? El asunto está en que en América Latina ese 19 del que hablamos aplica cuando se computa solo los tributos que cobra el gobierno central. Pero resulta que en la mayoría de los países hay otros gobiernos, porque hay muchos países en que una parte de las funciones públicas relacionadas con la educación, con la policía, con la infraestructura, quien lo ejerce son gobiernos locales, de los estados o de los municipios. Y ellos también cobran sus impuestos. Cuando se consolida todo el sistema tributario, en América Latina suele andar más cerca del 30% que del 19%. Promedio. Sí, promedio. Todavía más alto. Sin embargo, en República Dominicana tenemos un solo gobierno, que es el gobierno central. En realidad tenemos los municipios, pero esos son entelequias, los municipios dominicanos. Y a ellos hay que darle dinero. Ni proveen ningún servicio. Por eso es que a veces resultan difíciles las comparaciones. Yo, que soy una persona que he tenido durante muchos años de militancia a favor de tratar de conseguir una sociedad más justa, entiendo que no es verdad que con una presión tributaria de 14, 15%, como hemos tenido aquí siempre, entre 13 y 15%, desde que mataron a Trujillo hasta acá, han andado por ahí con muy pocas variaciones. Y que he tratado de luchar tanto durante tanto tiempo. Lo único que estoy completamente convencido es que necesitamos aumentarla mucho, bastante. ¿Hasta cuánto? Yo no quisiera ponerme a discutir con cada uno, porque cada ciudadano y mucho más cada economista dominicano va a tener su punto de vista, va a tener su posición.
Pero lo que sí es seguro es que te voy a decir ahora mismo, con un 15% de presión tributaria, es más, no 15, con un 13,5, que es lo que sería normal, porque aquí logramos subir la 15 a través de mecanismos de que dando una amnistía, o cobrando por adelantado, o cogiéndole prestado esos son parches. Pidiéndole adelanto. Sí. Pero con un 3,5%, si tú coges un 5% para pagar intereses de la deuda, ya lo que te queda es un menos del 10%. Y ahí coge 4% para educación, ahí lo que te viene quedando es prácticamente un 5%. Y si con eso tú pretendes que vas a resolver los problemas de la seguridad ciudadana, los problemas de la salud pública, los problemas de la seguridad social, los problemas de agua, los problemas de saneamiento de calles, de cañadas, de ríos, de infraestructura, de vivienda. Estás loco, eso es imposible. Y si lamentablemente también se roban una parte del dinero y malgastan otra parte, entonces estamos hablando de un país que tiene muy poca capacidad para resolver los problemas sociales. Así es. Por eso es que yo insisto, obviamente. ¿A cuánto usted aspira concretamente con una eventual reforma ahora? ¿A cuánto usted aspira como ciudadano? Según la Estrategia Nacional de Desarrollo, correcto, ya deberíamos estar rondando el 21.5%. Dice la estrategia. Yo me transaría. Sí. Diría que eso es algo bastante razonable desde el punto de vista macroeconómico y social. Pero en la práctica eso es idílico. Pero eso es casi un sueño ahora mismo. 21. Políticamente. ¿Subir de 14 a 21? No, políticamente yo sé que no. Y el primero que se va a oponer es el presidente, porque el presidente, digamos, no está convencido. Él defiende las exoneraciones, las exenciones, y es el primero que no quisiera meterse en una cosa así grande. Sí. Al final yo estoy casi seguro que lo que se va a terminar es buscando recaudar un 2% quizás del PIB, que eso va a dar para tranquilizar a las agencias calificadoras de riesgo. Así es. A los organismos internacionales, a decirle, mire, ya vamos a tener un poco más para que no se asusten que le vamos a poder pagar, pero al final, resolver los problemas sociales, de eso va a haber muy poco con ¿Cuál sería, desde su punto de vista, verdad, como economista, independientemente de todo lo que se diga, cuál sería una reforma fiscal idónea, práctica y funcional para la República Dominicana en tiempos como estos? Y yo le agrego, para que se nos está acabando el tiempo, el tema eléctrico. El hoyo negro del tema eléctrico. Bueno, voy a comenzar por ahí. El tema eléctrico es para mí una de las mayores evidencias de la incapacidad del Estado dominicano de buscar la solución a problemas que tienen más de medio siglo. Sí. Y obviamente es una de las fuentes principales de mal gasto de dinero público, de mal uso, porque eso absorbe una parte muy significativa de los recursos. Pero ahora voy con tu pregunta. Mira, los economistas desde hace mucho tiempo venimos hablando de la necesidad de que los impuestos sean progresivos, en el sentido de que la carga recaiga fundamentalmente sobre los grupos de altos ingresos y muy poco o nada sobre los pobres. Y desde ese punto de vista, las fuentes principales
de progresividad de un sistema tributario consiste en gravar los ingresos y la propiedad, porque ahí tú puedes discernir entre lo que son altos y bajos ingresos y lo que son propiedades de ricos y propiedades de pobres. Pues lo que se postula es porque los impuestos, la fuente principal, sean sobre los ingresos y la propiedad. Eso dio resultado en Europa, con la época del estado del bienestar. Se gravó con muy altos impuestos los ingresos y la propiedad. Después vinieron la época neoliberal con la doctrina de Reagan y Thatcher, que comenzaron a bajar esos impuestos, y eso se fue generalizando en muchos lugares y lo bajaron un poco, pero siguieron siendo altos para los estándares de América Latina. ¿Qué es lo que ha pasado con América Latina? Que en América Latina los ricos tienen demasiado poder para impedir que eso se haga así. Y en consecuencia, los gobiernos han tenido muy poco éxito en crear sistemas tributarios que descansen fundamentalmente en los ingresos y en la propiedad. Dado ese fracaso, aunque seguimos insistiendo, y si ustedes leen los documentos de los organismos internacionales, ellos insisten en eso, en que deben ser progresivos, pero en la práctica, prácticamente nos hemos conformado con que se cobren más, sean o no progresivos, con la garantía de que el gasto sí se use progresivamente. Que si a través del cobro de impuestos se le tiene que cargar un poco al pobre, bueno, al fin de cuentas está bien, pero con lo que se le cobre al rico se le compensa sobremanera al pobre por lo que se le... Con obras, mejoría de servicio. Al fin de cuentas, los pobres son los fundamentales usuarios de los servicios públicos, de los servicios del Estado. Bueno, pues muchísimas gracias, don Isidoro Santana. Nosotros y nuestra querida audiencia ha quedado muy bien edificada respecto a su punto de vista con este tema de una eventual reforma fiscal, que todos estamos conscientes de que debe hacerse. El tema es, usted lo decía en su intervención, es esos recursos, ¿para qué serán? ¿Se van a gastar de manera eficiente? ¿Irán a los temas realmente que necesita el país, como seguridad, el tema de la salud? Ya la educación se le está dando un 4%. A mi entender, ese 4% no está bien distribuido. Está mal administrado. Sí, exactamente. Mal administrado. Pues muchas gracias, don Isidoro. Bueno, pues para muchas gracias. Lo esperamos este de nuevo programa por aquí. es suyo. Así gracias, es. gracias. Así es. Gracias a ustedes por estar como cada sábado con este espacio. Reseñas. ¿Por qué te ríes? Y como siempre le decimos, en este fin de semana, pórtense bien. Porque si se portan mal, Rafael, no se llaman. Van a asumir las consecuencias. Feliz resto del fin de semana.